En primer libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 1 hasta el versículo 20. Permíteme, tomo acá un momentico. Tomo mis apuntes que no se quieren dejar coger hoy. A ver. Primer libro de los Reyes, capítulo 14. Y vamos a estar mirando hoy desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Bendito sea Dios. Primero de Reyes, capítulo 14. Primero de Reyes, capítulo 14. Versículo 1 hasta el versículo 20. El día de hoy, queridos hermanos. Y una vez se ubique allí, vamos a estar atentos para orar a Dios, como siempre, porque siempre que vayamos a leer la Escritura, estudiarla, pues tenemos que orar a Dios primero, para que sea Él ministrando nuestras vidas, nuestro ser, a través de su bendita palabra. Así que oremos este día al Señor, que nos congregamos con el ánimo de escucharle, de oírle. Digámosle: Padre, te alabo este día a ti. Te glorifico, Señor amado, te doy gracias por esta reunión de estudio bíblico, Padre Santo. Te alabamos, te bendecimos por ella, te bendecimos por que tenemos aún la oportunidad, Padre Santo, de poder leer la Escritura, escudriñarla, estudiarla y recibir de ella todo aquello, Señor, que tú tengas para nuestra vida en este tiempo, Señor. Bendice nuestras vidas el día de hoy. Bendice nuestras vidas el día de hoy con tu bendita palabra. Úsame a mí, Señor, y siempre recordaremos, Padre, que es más importante el interés de que nos asisten que el número de los que faltan, Padre Santo. Gracias por cada persona interesada, gracias por cada persona, Señor, que aún a pesar de todas estas circunstancias, aún a pesar de estar lejos, de no poder congregarnos aún juntos, Señor, Padre, mantienen el interés, Señor, de escudriñar tu palabra y de aprender, Señor. Una prueba preciosa del amor que tienen por ti, del amor que tienen por tu palabra bendita, Señor. Gracias porque los que aquí se congregan, Señor, son personas fieles, amantes de ti, de tus cosas, de tu palabra, y que dan prioridad, Señor, en su vida a momentos como este, Padre Santo. Muchas gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos. En el texto de hoy vamos a ver la vida de Jeroboam. Pero no sin antes hacer un repaso de las cosas que caracterizaron esta misma. El versículo, vamos a estar aquí, el inicio del texto bíblico, versículo 1 hasta el 6, 7, si quiere, pues es una historia, nos inicia contando una historia bien llamativa. Mire que dice: en aquel tiempo Abdías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate,
para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías. Y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo, así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Y así comienza la historia, ¿no? Un tanto llamativa, ¿no? Entonces, Jeroboam y su mujer arman una treta, una artimaña para engañar al profeta de Dios, Ahías. Porque su hijo ha enfermado y ellos quieren saber qué será de ese muchacho, si va a morir, si va a vivir, si va a llegar a ser rey o no. Pero entonces, como tal vez ellos piensan que Ahías, el profeta de Dios, los va a rechazar, porque Jeroboam sabe muy bien qué es su vida, cómo es su vida, lo que ha hecho, y le carga la conciencia, y tal vez piense: si yo voy allá, él no me va a hablar, ni siquiera me va a abrir la puerta, entonces que haya mi mujer y que vaya disfrazada. Sin embargo, como es claro en el texto, Dios no puede ser burlado. Y antes que la mujer apareciera en las puertas de la casa de Ahías, ya Dios le había revelado todo al profeta y le había dado, como dice el mismo profeta allí en el texto, una revelación dura para esta familia. Y en aquella revelación que Dios le da al profeta Ahías, vamos a ver lo que fue el pasado de Jeroboam, lo que es ahora su presente y lo que será su futuro con el tiempo. Bendito sea Dios. Entonces comencemos hablando del pasado de Jeroboam. Nos dice allí, versículos 7 y 8. Ve y di a Jeroboam: así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Vamos a centrarnos en el versículo 7 y en el comienzo del versículo 8. Dios le recuerda a Jeroboam lo que él hizo por él. ¿Quién era Jeroboam? ¿Hasta dónde lo llevó Dios? ¿Qué hizo Dios por Jeroboam? Las frases allí: te levanté, luego te hice príncipe, y luego y te entregué, son palabras claves para entender el mensaje que guarda el versículo 7 y 8. Entonces, yo te levanté quiere decir algo como: tú no eras nada, tú no eras nadie. Si recordamos, Jeroboam era un oficial de Salomón, un hombre forzado, sí, nos dice allí, oficial de Salomón, pero no era la gran cosa, no era un príncipe, no era de una familia real, era una persona del pueblo. Y Dios le recuerda: yo te levanté. Y cuando eras solo un oficial y sin sangre real corriéndote por las venas, yo te hice príncipe, te hice príncipe. ¿Ah? Y
te entregué. ¿Qué fue lo que Dios le entregó? Nada más y nada menos que parte del reino de David, porque usted ya conoce la historia, ¿verdad? Cuando el reino se divide en el norte y en el sur, 10 tribus al norte, y entonces Jeroboam queda de rey de esas 10 tribus, porque Dios estaba juzgando a Salomón por haber entrado, caído en el pecado de la idolatría y de la fornicación, sobre todo el de la idolatría, en ese caso allí, al cual lo llevaron las mujeres. Entonces, pensando no solo en el pasado de Jeroboam, sino también en el nuestro, es muy importante que nosotros nunca nos olvidemos de dónde nos ha sacado Dios, de quiénes éramos nosotros antes de conocer a Dios, y que intentemos de alguna manera imaginar qué sería de nosotros, cómo estaríamos, dónde estaríamos el día de hoy si no hubiéramos conocido a nuestro Señor. Seguramente en cosas no muy buenas estaríamos viviendo. Seguramente la vida que hoy tenemos no sería la vida que viviríamos, ni seríamos las personas que gracias a Dios hemos podido llegar a ser. Bendito sea Dios. Nunca lo olvidemos, pero no solo es no olvidarlo, sino también muy importante, querido hermano, valorar eso, darle a eso valor en nuestra vida, es decir, que eso sea algo que nos importe y que nos importe mucho el poder comprender de dónde nos sacó Dios, de dónde nos levantó Dios, que nos hizo príncipes de su pueblo y nos ha entregado muchas cosas. Hay que expresar a Dios nuestra gratitud por todo lo que tenemos hoy. Y así seguramente mañana las cosas serán mucho mejores. Bendito sea Dios. Bien, ahora, después de ver el presente de Jeroboam, vamos a hablar, perdón, el pasado de Jeroboam, vamos a hablar de su presente. Y su presente se encuentran resumidos en los versículos 7 y 8, perdón, 8 y 9. La segunda parte del versículo 8, cuando dice, y tú no has sido como David, mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Luego dice, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Entonces, este es su presente. Es un presente de pecado, es un presente de una profunda maldad. De una maldad, hermanos, sin nombre en realidad. Aquella expresión con la que vemos, que leemos allí, cuando dice, y a mí me echaste tras tus espaldas. Usted puede imaginarse eso. Puede imaginarse una cosa más tremenda que esta. Y a mí me echaste tras tus espaldas. Figúrese. O sea, despreció a Dios, lo desechó, aún a sabiendas, aún conociéndolo, lo desechó como basura, como porquería, como algo sin valor, como algo que no vale la pena. Tal cual hacen muchas personas el día de hoy, ¿cierto? Que aún conociendo al Señor, entonces ellos lo echan tras sus espaldas.
Ahora, el pecado de Jeroboam llegó a ser un paradigma, llegó a ser algo proverbial en Israel. Algo proverbial. O sea, Jeroboam fue tan malo que llegó a ser un símbolo de la maldad, un símbolo de una vida de pecado. Y le voy a dar unos daticos aquí para que usted vea cómo fue esto, cómo llegó a ser esto. Por ejemplo, la expresión en los caminos de Jeroboam es una expresión con la que se etiqueta a todos los reyes que fueron malos y que fueron posteriores a él. ¿Cierto? Entonces, yo quiero que miremos ejemplo de ello. Vaya, allí tiene las citas bíblicas en la diapositiva. Quiero que mire el 15:34. El 15:34, donde dice allí, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Eso hablando de un rey que se llamó Basa. Ahora, capítulo 16, verso 2 dice, por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, porque la maldad de Jeroboam fue proverbial. Es decir, así agradeció este hombre a Dios el hecho de que lo hubiera levantado, le hubiera hecho príncipe y le hubiera entregado el reino. Esto aquí lo dice de un rey que se llamó Basa, también sobre Basa. Ahora, el versículo 19 dice, por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam. Esto lo dice sobre el rey Zimri. Y en el mismo capítulo 16, pero el versículo 26, ahora lo va a decir de Omri. Y dice, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces, esa expresión, en los caminos de Jeroboam, bueno, denota la maldad, la profundidad de la maldad de Jeroboam. Pero no es la única expresión de ese tipo que tenemos ahí. Fíjese que alrededor de 15 veces la expresión hizo pecar a Israel se encuentra en el libro de Primero de Reyes, de Segundo de Reyes, con relación a los becerros, con relación a la idolatría, con relación a aquella maldad en la que Jeroboam hizo caer a Israel. Entonces ahí tenemos una segunda expresión. Ahí tiene usted las 15 citas. Quiere para que le tome foto, impresión de pantalla, lo que quiera. Pero vamos a leer algunas a modo de ejemplo. Por ejemplo, ahí en Primero de Reyes 15:30, mire, ahí la expresión dice, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel. Ahí mismo, ahora en el 34 dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de Jeroboam, y luego, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Eso está estamos en el capítulo 15, ¿verdad? 15. Ahora, en el 16-19, de nuevo dice, por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. Ahora el 26, que dice, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, de nuevo. Y por último, leamos capítulo 22,
versículo 52, donde aparece esa expresión. Y esta misma expresión aparece en todas las demás citas bíblicas que usted tiene ahí. 22:52. Dice allí, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Esa es la segunda expresión que se tiene allí, para que usted vea cómo la maldad de Jeroboam llegó a ser proverbial. Jeroboam mismo llegó a ser un símbolo de la maldad. Tenemos otra expresión todavía, que es la expresión los pecados de Jeroboam, que se menciona alrededor de 12 veces. Y también ahí están algunas citas bíblicas. Pero en conclusión, es decir, aquí en Jeroboam va a iniciar una caída, una caída del pueblo, que lo va a llevar en últimas hasta lo que se conoció como la deportación a Siria. Entonces, ¿cómo terminó Israel? Así empezó, con Jeroboam haciendo esto, y diría yo que hasta con Salomón en los últimos días de su vida. Pero empezó también con Jeroboam, y transcurrió un largo periodo de tiempo, y ellos van a terminar deportados a Siria, y en últimas el reino del norte desapareciendo como nación, ¿sí? Y justo antes de que eso sucediera, o cuando eso estaba sucediendo, entonces Dios le da una palabra al pueblo que se encuentra en Segunda de Reyes 17, 22 al 23. Anótelo al margen, por favor. Pero la palabra dice esto, ¿no? Así, dice, los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo. Luego dice, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. Lo dice, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Así terminó. Pero note cómo cuando ya como que se da la conclusión del asunto, ¿en qué fue a terminar todo esto del pecado de Jeroboam? Muchos siglos después, entonces se vuelve a enumerar, se vuelve a mencionar a Jeroboam como uno de los responsables directos. Entonces, el pecado de Jeroboam no solo fue grave para el momento donde él estaba viviendo, para el momento donde él lo cometió, sino que tuvo una poderosa influencia siglos después. Lo que él hizo vino a impactar, a dañar a la vida espiritual, la piedad de un montón de reyes, de un montón de familias, de una nación completa, querido hermano. Y por eso es bueno que el día de hoy nos preguntemos, nos hagamos dos preguntas muy importantes, querido hermano. La primera de ellas es, ¿cómo está correspondiendo usted al Señor por haberle él sacado de donde lo sacó y haber hecho por usted lo que él ha hecho? ¿Cómo le está usted correspondiendo? Jeroboam le agradeció a él, convirtiéndose en un epítome de la maldad, en un símbolo de maldad, en un hombre profundamente malo y pecador contra el Señor. Así le agradeció a él. Pero ¿cómo le agradece usted? ¿Cómo le está agradeciendo usted? ¿Cómo, o mejor, cómo le está correspondiendo usted al Señor? Porque lo más común, lo que se esperaría, querido hermano, es que si Dios ha hecho cosas por usted, por mí,
lo valoremos, lo reconozcamos y actuemos en consecuencia del agradecimiento que sentimos en nuestro corazón, porque Él ha hecho lo que hizo en nosotros. Historias parecidas a las de Jeroboam, de gente que echó tras sus espaldas al Señor después de que Él le había levantado, hecho príncipe y le había entregado, conocemos muchísimas. Pero que nunca usted vaya a ser uno de ellos. Entre otras cosas, hermano, porque ahí viene la segunda pregunta, porque usted tiene que entender que sus pecados no son solo suyos, que lo que usted hace no solo le va a venir a afectar a usted, a incumbir a usted, sino mire el efecto tan profundo que puede traer el pecado a sus generaciones, a los que vienen después de usted, a sus hijos, a sus nietos, aún a sus bisnietos, a sus tataranietos. Y por eso la segunda pregunta es, ¿está usted consciente de la influencia negativa que sus pecados pueden tener sobre sus generaciones? Tal vez usted ya lo está viendo, cómo sus hijos imitan sus comportamientos pecaminosos, cómo sus hijos resultan siendo como usted, resultan haciendo lo que ven que usted hace, porque usted puede, engañarnos a nosotros, y más aún ahora que no tenemos un contacto como tan cercano, pero no engaña a Dios primero, pero tampoco engaña a su familia. Hombre, mujer, hijo, lo que sea, no los engaña, porque ellos están ahí y se dan cuenta realmente cómo es usted. Y fuera que solo se dieran cuenta, pero ¿sabe qué? Lastimosamente, muchas veces terminan replicando esos mismos comportamientos, tal y cual le sucedió a Israel, a los reyes que siguieron a Jeroboam. Entonces, tenemos el pasado de Jeroboam. Él era un hombre tremendamente común, un hombre sencillo, no tenía estirpe real, no tenía sangre real, no era un príncipe, era solo un oficial de Salomón. Pero Dios lo miró, tuvo misericordia, tuvo compasión y lo hizo un rey. Ah, qué lindo. Ojalá Jeroboam hubiera valorado eso. Ojalá lo hubiera tenido por cosa de suma importancia en su vida. Pero no fue así. Sino que Jeroboam le agradeció a Dios esto, esa bondad, esa misericordia, ese amor, esa consideración, convirtiéndose en un hombre sumamente malo y pecador que llevó al pueblo a la idolatría, a la adoración de falsos ídolos, a la maldad, y se convirtió en un epítome, en un símbolo, en un paradigma de lo que es la maldad. Que usted no le pague igual a Dios y que usted sea consciente, querido hermano, hermana, muchacho, joven que me escucha en esta hora, sea consciente de que sus pecados no son solo suyos, sino que sus pecados afectan, golpean también a sus generaciones. ¿Por qué? Porque ellos terminan imitando y en ese imitar terminan llevando la maldición de la paga del pecado sobre sus vidas. Ahora, por último, veamos el futuro de Jeroboam. El futuro de Jeroboam. Porque como usted sabe, la cosa no queda así. Nunca queda así la cosa. No es que echamos a Dios tras nuestras espaldas, no es que correspondemos mal a su amor y a su misericordia y el asunto queda así. No, nunca queda así. Entonces, versículos 10 al 15 nos dice qué pasó y que del capítulo 14 nos dice qué pasó
que va a pasarle en un futuro a Jeroboam por haber cometido tal maldad. No es 8 al 9, allí me equivoqué, sino es versículos 10 al 15. Ahora, Primero de Reyes 14. Bueno, ¿qué pasó acá? Primero de Reyes 14, versículo 10 al 15. Mire qué cosa tremenda esta. Ahora dice, por tanto, he aquí, Dios mío, se me apagó. No, ya se prendió. Bueno, por tanto, he aquí yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que se acaba. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Y todo Israel lo endechará y lo enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová Dios de Israel en la casa de Jeroboam. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel, de modo que la caña se agita en las aguas. Y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Entonces, esta es una palabra, como le dijo, una dura revelación, como le dijo Ahías a la mujer cuando ella entró disfrazada, como si estuviera en Halloween, hermano. Entonces, varias palabras allí tenemos que tener en cuenta para comprender que así como fue profunda la maldad de Jeroboam, así profundo iba a ser el juicio y el castigo de Dios sobre su vida. Expresiones como traigo mal, destruiré, imagínense esta que sigue, barreré, como se barre el estiércol, figúrese eso, ¿no? Bueno, pues Jeroboam había osado echar tras sus espaldas a Dios, y ahora Dios le dice, pero yo te barreré como se barre el estiércol. Expresiones como lo comerán los perros, lo comerán las aves, a la posteridad, a la descendencia de Jeroboam. El que muere en la ciudad sería comido por perros, no iba a ser enterrado, se lo comerían los perros. El que muriera en el campo se le iban a comer las aves de rapiña. Morirá el niño, el que estaba enfermo, por aquel que fueron a consultar a Ahías. Dice, por último no, sino que dice, destruirá la casa de Jeroboam. Todo esto refiriéndose a la familia de Jeroboam. Pero ahora, refiriéndose a todo Israel, dice allí, arrancará Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Ahí está. Este versículo tiene que ver con el que leímos de Segundo de Reyes 17, 22, 23. Esta es la profecía. Esta es la profecía. Y el que leímos antes es el cumplimiento de la profecía. Allí cuando dice, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Ese sería el futuro de Jeroboam, ¿no? Ese sería el futuro de Jeroboam. Y es que no se podía esperar más. Y es que no puede esperar uno más, ¿verdad? Por eso el pecado es una cosa de temer. Ofender a Dios, echarlo tras nuestras espaldas, es una cosa de temer, hermano. El pecado no es un juego.
El pecado no es una cosa inofensiva. El pecado no solo es una cosa que solo me incumbe a mí, sino que además el pecado es una cuestión sumamente peligrosa por las consecuencias graves que puede traer a nuestra vida. Que cuando esta noche nosotros leemos ahí, traigo mal, barreré como se barre el estiércol, lo comerán los perros, el niño morirá, la casa de Jeroboam será destruida. Todas estas expresiones sean suficientes para advertirnos sobre el pecado y sobre lo que también podría sucedernos a nosotros si algún día echamos tras nuestras espaldas a Dios. Si algún día a sabiendas decidimos apartarnos, decidimos caminar lejos de la presencia del Señor. Que esos versículos nos sirvan de escarmiento este día. No sé cómo esté su vida el día de hoy. No sé en qué ande pensando usted el día de hoy. No sé en qué cosas ande maquinando en este tiempo. Pero que esto que está escuchando hoy sea una advertencia para su vida. Una advertencia que usted toma en serio. Y diga, un día yo también puedo ser Jeroboam. Esto se lo dijo Dios a Jeroboam hace mucho tiempo, pero un día Dios también puede decir de mí, te barreré como estiércol. Un día Dios también podrá decir de mí, el niño morirá. Un día Dios también puede decir de usted, de mí, de todos nosotros, destruiré, traeré mal. Bueno, teníamos hace algún tiempo, hace muchos años, la idea, ¿no? De que, no, pues, que Dios no castigaba y todas estas cosas, ¿no? Que le decían a uno. Y eso se nos metió en el corazón. Y fíjese que nos suceden cosas a veces, ¿no? Se ha dado cuenta, nos pasan cosas adversas. Y somos así, que pensamos que esas cosas adversas que nos suceden tienen que ver con pruebas que vienen, pues porque estamos aquí en la tierra y pues toda la gente vive dificultades. Pero ¿cuántas veces usted se ha puesto a pensar si acaso es enfermedad? Si acaso, hermano, esa escasez, si acaso ese lío será fruto de un juicio de Dios sobre su vida, por su falta de diligencia, por su tibieza espiritual, porque puede ser posible. Yo no estoy diciendo que siempre que sufrimos o que pasamos momentos difíciles es porque Dios nos está juzgando o tenemos un juicio de Dios sobre nosotros. Pero puede ser. Y tenemos que preguntárnoslo. Señor, ¿será que estoy siendo objeto de una reprensión tuya por algún pecado impenitente en mi vida? ¿O porque estuve considerando apartarme de ti y echarte tras mis espaldas? ¿Será, hermano? Piénselo en este día. Ahora, primero de Reyes 14, 1 al 20, nos habla del pasado de Jeroboam. Y nos muestra cómo ese hombre insignificante llegó a ser el rey de Israel. Llegó a ser un rey. No lo merecía. Pero Dios lo miró con compasión, lo levantó, lo hizo príncipe y le entregó el reino. Así como ha hecho con nosotros. No somos reyes de una nación. Pero vaya que debemos ser agradecidos, porque seguramente no seríamos las personas que hoy somos, ni tendríamos la vida que hoy tenemos, si Dios nos hubiera cruzado en nuestro camino. Ese fue nuestro pasado. Pero Él tenía un presente, y no era un presente de bendición,
un presente de pasión por Dios, de entrega, un presente de amor por Dios, por lo que él había hecho. La manera como Jeroboam agradece a Dios lo que hizo por su vida es convirtiéndose en un hombre de pecado, en un hombre de maldad, que arrastró a otros tras su maldad. Y de esa manera, la misma persona de Jeroboam se volvió un proverbio de maldad y de pecado para los siglos posteriores. Tenemos que comprender nosotros también el día de hoy que no podemos andar agradeciéndole a Dios de esa manera por lo que Él ha hecho por nosotros. Si acaso usted valora, si acaso a usted le importa lo que Dios hizo por usted, correspóndale bien, páguele bien, dele su vida y sea consciente, hermano, del impacto que pueden llegar a tener sus pecados en sus generaciones, de la influencia que puede llegar a tener el pecado en sus generaciones y el daño que usted puede hacerles. Por último, vemos el futuro de Jeroboam y nada bueno podía esperarse. Nada bueno puede esperarse de una vida de pecado, de una vida de maldad, de una vida entregada a ese tipo de cosas. Una cosa sigue a la otra. Y lo que siguió al pecado de Jeroboam, al profundo pecado de Jeroboam, fue también un profundo juicio de Dios, donde se mencionan palabras que deben aterrarnos esta noche. Traigo mal, destruiré, barreré como estiércol, te comerán los perros, te comerán las aves de rapiña, morirá el niño, destruirá la casa de Jeroboam. Son palabras que tienen que hacernos reflexionar en que las cosas no se quedarán así. Son palabras que tienen que hacernos reflexionar, que no podemos pensar en vivir echando a Dios tras nuestras espaldas, alejándonos del Señor, y después con los años pensar recoger bendiciones y cosas buenas en nuestra vida. No podemos. Padre, gracias